Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Android for All. Allá hay marcas que le gustan más o menos, pero siempre que tenemos delante a THL se le ponen los vellos de punta. Sí, porque, o sea, son unas siglas, a mí me parece que son muy tope de gama, ¿eh? ¿Sabes qué significa? Technology Happy Life, o sea, me parece espectacular. Y además, este terminal es el THL 2015, Carlos. O sea, por si se te olvida en qué año vives. Dices, voy a firmar, hoy que es 20 de mayo de... lo mira 2015. Poca broma, cuando dijeron, oye, ¿os gustaría analizar el THL 2015? Le dije, vale, ya sé que es de este año, pero ¿me puedes decir el modelo? Y me dijeron, no, es el 2015. Bueno, pues arrancamos ya como siempre con el diseño y el aspecto físico. THL no suele ser una firma que innove mucho a nivel de diseño, no suele llamar mucho la atención, y este 2015 tampoco es una excepción. Pero Carlos, si quieres antes, háblame un poquito de las dimensiones. Venga, la verdad que es un dispositivo relativamente grande, 14,5 centímetros de alto, 7,3 de ancho, y nos encontramos con un grosor que, hombre, no es el más delgado del mundo, 10 milímetros, 1 centímetro, pero bueno, y un peso por encima de los 150 gramos, pero eso sí, se compensa cuando lo tocamos porque viene metal. Es peso welter, ¿no? Peso welter. Y sí, la verdad es que siente bien a la mano. A mí me gusta bastante las sensaciones que tenemos. Tenemos todo el contorno este metálico que le da un toque premium y un toque de terminal bien acabado. Es un Galaxy Alpha versión chino. Bueno, no te compro la afirmación, ¿eh? Pero bueno, sí que tiene un pequeño acercamiento y por la parte trasera sí que vemos un recubrimiento plástico más tradicional con una pequeña rugosidad muy sutil, pero que bueno, no da mala sensación al dispositivo. No da mala sensación, eso sí, como suele ser habitual con este tipo de acabados, las huellas suelen quedarse con bastante facilidad. Que sepáis, el apartado de colores, tenemos el acabado negro y que sepáis que si lo queréis, el acabado blanco también está disponible. Venga, Carlos, vamos a darle como siempre un repasito para que no nos perdamos nada del acabado. Y si vemos la parte delantera, encontramos la pantalla, los 3 botones en la parte inferior, no hay botones físicos evidentemente, cámara frontal, y si nos vamos a uno de los laterales, aquí sí, una buena ubicación, bien puestos, botones de subir, bajar volumen y también el desbloqueo. Sí, como siempre lo decimos, somos muy pesados, nos gusta mucho la ergonomía. Sí. Y volvemos al tema del acabado metálico, parece una tontería, pero se ha puesto un poco de detalle. Si nos fijamos al detalle en estos botones, ostras, se ven bien construidos. Totalmente, en el otro lateral no tenemos nada y tampoco en la parte inferior, ya que va todo a la parte superior. El conector del jack de 3,5 y también el micro USB. Y Carlos, si nos vamos a la parte trasera, que hay una sorpresa. Pues se llama, en la parte trasera viene sorpresa, es un pequeño huevo Kinder. Estamos viendo como hay muchos terminales de origen chino que están optando por un lector de huellas para poder desbloquear y diferentes usos. Y en este terminal lo tenemos, como siempre. Hay que configurarlo de forma bastante correcta, hay que desplazar, no es el que más nos gusta, pero bueno, por lo menos lo tenemos. Sí, además está en una posición bastante arriba, no queda muy bien a la mano y como dices tienes que deslizar, está justo debajo de la cámara, con lo cual vas a tener que pasar el dedo también por encima del objetivo de la cámara. Pues bueno, no cabe duda que esta no es la mejor implementación que hemos visto de esta clase de lector, y además de esto, pues evidentemente también lo acompañan, como os decíamos, cámara flash LED, y en la parte inferior de la parte trasera tenéis el altavoz. Eso sí, este THL 2015, por mucho que sea de metal, que no os lleve a engaño, no es de chasis unibody. Vamos a poder retirar la tapa y vamos a acceder como siempre. Tenemos un slot para dual SIM, tenemos SD y lógicamente la batería extraíble. Bueno, pues ahora continuamos y aquí se nota que estamos ante un terminal de 2015, ya que vemos un hardware bastante actual. Eso sí, muy habitual a lo que son terminales chinos. Procesador de MediaTek, concretamente el 6752, es un octa-core de 64 bits que corre a 1,7, acompañado de 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Una configuración que sin duda la hemos visto en multitud de dispositivos, todos sabemos qué tal se desenvuelve y aquí cada vez nos gusta más. Parece que los procesadores van mejorando cada vez por parte del fabricante MediaTek. Ya hemos dicho que tenemos 16 GB disponibles. Recordaros que tenemos un slot para SD, pero tenemos un problema bastante recurrente, que no todos los chinos lo tienen, y es la poca capacidad para aplicaciones. En este caso en concreto, 3,8 GB. Ostras, son poquitas. Poquito, la verdad que sí, ¿eh? Tenemos también 2700 miliamperios de batería, una batería, bueno, bastante habitual, lo que solemos encontrar con terminales de estas dimensiones. Sí que nos ha dado quizá la sensación de que duraba algo menos de lo que estábamos acostumbrados. Sí. No sé si es concretamente el modelo que hemos recibido nosotros o ha sido algo esporádico, pero sí que es verdad que, bueno, en líneas generales tendréis una autonomía
pasable y normal. Sí, no es para tirarse de los pelos, pero sí que es cierto que cuando lo hemos achuchado la batería ha bajado de forma bastante prolongada. Y también teniendo en cuenta que es un dispositivo con 1 centímetro de grosor, pues les habría agradecido quizá una batería de mayor amperaje. Otros detalles que siempre solemos deciros, como es el apartado de la conectividad, y en este caso tenemos un poco lo habitual. Tenemos Bluetooth 4.0, radio FM, Dual SIM 4G con diferentes bandas como la B1, B3, B7 y B20. Eso sí, echamos de menos, Llama, tu amor platónico. Sí, la verdad es que es una lástima, no tenemos chip NFC, cada vez hay más terminales venidos desde China a precios bastante contenidos que empiezan a incluir esta conectividad, que cada vez se utiliza más, que hay más firmas que lo tienen, pero en este caso el THR 2015 no lo tiene. Muchos de vosotros ya sabéis que 5.0.2 es el sistema operativo más reciente, ya se conoce bastantes datos sobre 5.1, pero lamentablemente cuando analizamos un terminal chino nos solemos encontrar que suele venir con KitKat 4.4.4 y en este THR 2015, pues imaginaos lo que tenemos. Sí, es lo habitual, sí que es verdad que recién llegados del Mobile World Congress tenemos ese sentir de probar mucho Lollipop, pero bueno, un poco de baño de realidad, Carlos, y volvemos a KitKat. Cosas interesantes, que tenemos un tema, bueno, interesante, no sé si es el mejor adjetivo. Bueno. Es un poco, cuanto menos curioso este tema, muy al estilo asiático a mí personalmente. Por la vista no me ha entrado, pero bueno, sí que es verdad que funciona muy bien. Va como un tiro, la verdad que va muy rápido. Eso sí, el apartado de diseño ya es cuestión de gustos, pero en cuestión de fluidez no creo que podamos reprochar nada. Como siempre, hemos seleccionado algunos detallitos que diferencian, porque como ya sabéis, algunos fabricantes chinos le meten su pequeña pincelada. Vamos a empezar por una aplicación que se llama AppLog, en la cual vamos a poder configurar qué aplicaciones vamos a querer poner en la contraseña de dos modos, con lector de huellas que os hemos enseñado o bien mediante un pin. Eso está muy bien, porque cuando tienes esa aplicación que tú y yo sabemos, con son, pues oye, que ahí lo tienes bloqueadillo, ¿no? ¿O qué? Yo no digo nada, no sé, es que estaba pensando, digo, qué bien me vendría en mi Z3 una aplicación de este tipo. Dicho lo cual, vamos a continuar con más cosillas que vemos del software que parecen interesantes. Los pop-ups, tenemos una pequeña aplicación que está flotando todo el tiempo en nuestra pantalla que podemos habilitar o deshabilitar, a través de la cual tenemos 4 o 5 cosillas que podemos utilizar a modo de pop-up, de la música, de la galería, y podemos seguir trabajando mientras vemos este pop-up, pues bueno, para trabajar de un modo más eficaz. Debo decir que no soy muy amante de este tipo de funcionalidades, pero debo decir a favor del THL que no es nada intrusivo, que está en un lateral y no molesta. Hay otros casos que lo hemos visto y tiene mucho más protagonismo. Sí. Y para terminar, el último detalle que queremos explicaros es que únicamente cuando subimos el volumen nos aparece un pequeño menú, no solo para poder controlar el aspecto del audio, sino para también, mediante esas teclas, controlar el brillo. Es una chorrada, pero es un detalle que se agradece. Ese brillo, Carlos, es de la pantalla de este dispositivo, concretamente una pantalla de 5 pulgadas. Un tamaño que parece que, bueno, se convierte prácticamente en estándar, ¿eh? Parecía que nos pasábamos, pero ahora volvemos un poco y nos quedamos en las 5 pulgadas tecnología IPS de los amigos, Carlos, de Japan Display. Muy bien, la verdad que hacen un montón de paneles y los hemos visto en muchos dispositivos. Debemos decir un poco, si hablamos de los Cuéntame un poco sobre Japan Display. Es una colección de diferentes fabricantes. Entre ellos Sharp y otros que se unieron para decir, vamos a petarlo en el mundo de la todo Japón. Que sepáis un poquito los marcos de pantalla, sí que es cierto que se podrían aprovechar. Os hemos dicho en el apartado del diseño que quizás es un dispositivo algo grande para el tamaño de pantalla. El porcentaje de pantalla podría ser un poquito mejor. Eso sí, los ángulos de visión, la interpretación de los colores, lo sacamos a la calle, se ve muy bien, lo decimos. Paneles IPS hay muchos, pero como te lo pones delante, ves rápidamente de qué nivel es. Sí, la verdad es que además también está ayudado una resolución Full HD, como no podía ser de otro modo, que nos da 441 píxeles por pulgada. Líneas generales, yo creo que el tema de la pantalla, Carlos, aquí lo aprobamos e incluso te diría que lo aprobamos con nota. Y de aquí pasamos al audio, algo que no tengo yo tan claro que vamos a probar del mismo modo. Ahí le vamos a tirar un poquito de las orejas. Es cierto que el tema de calidad y de potencia es suficiente. En el apartado de los ajustes se puede potenciar. Hay algunos tics para poder jugar un poquito con ecualizadores y demás. Se escucha normalito. Eso sí, boca abajo, se obtura. Sí, se obtura además mucho, porque hay algunos que se obturan un poquito, pero sí que es verdad que aquí tiene un problema en el momento que se queda en una superficie plana. Y ahora, para que vosotros veáis un poquito qué tal es la experiencia, os dejamos con un vídeo. Cómo pegaban tiros ahí, con el bote, como si no hubiera mañana. Ahí había friendly fire y todo. Importante, vamos a hablar apartado de la cámara. Esto voy a daros un pequeño consejo. Si utilizáis el THL 2015 en el día a día y tenéis puesto el lector de huellas, antes de hacer una fotografía, pasarle un trapito porque siempre se ensucia con el dedo. Es una tontería. No es una tontería. Pero en el apartado fotográfico es algo que se tiene que tener en cuenta. Exacto, aspecto importante. Vamos a hablar ya de la cámara. Concretamente, tenemos un sensor de 13 megapíxeles, el IMX135 con un focal 2.0.
que hemos estado probando, como siempre, hemos salido fuera, hemos hecho fotos en interior, de día, de noche, en 1000 condiciones, y nuestras valoraciones en general son positivas. Son positivas, es cierto que este sensor no estamos muy acostumbrados, quizá el 2.14 es algo que estamos un poquito más familiarizados, y este es un escalón por debajo, pero la verdad que nos encontramos con un muy buen resultado. Fotos de día, con buen rango dinámico, buen detalle, más del esperado, y de noche, teniendo en cuenta que casi siempre suele palmar, con imágenes con mucha luz, lo típico de las farolas, pues, se comporta suficientemente bien. Sí, la verdad es que nos ha gustado bastante, también le ayuda esta buena pantalla para visualizar directamente las fotografías que realizas, y la experiencia ha sido bastante buena. Eso sí, tiene algún factor mejorable, por ejemplo, la velocidad de obturación, sobre todo cuando había poca luz, se nota que deja mucho tiempo expuesto el sensor, y eso lo vemos incluso en algunas fotografías, como vemos las farolas con las luces, esta clásica señal de que está mucho rato con el tiempo de exposición abierta. La aplicación en la que todos conocéis, la que llevan prácticamente todos los términos de chinos, y que a Jaume le ponen los pelos de punta. Apartado la grabación, vamos a poder grabar a 1080p, 30 frames por segundo, hasta aquí lo normal, y para el selfie, un aspecto que cada vez tiene más importancia, pues oye, el THL 2015 sale bastante bien parado. Vaya morritos hago en el selfie. 8 megapíxeles, en cuanto a resolución está muy bien, pero no solo se queda ahí, que muchas veces lo sabemos, nos llevan un poquito a engaño con el tema de resolución. Una buena cámara frontal, una buena experiencia, y bueno, eso nosotros lo valoramos más que nadie. Casi siempre hablamos de procesadores de Qualcomm, casi siempre hablamos de Exynos, que si Huawei con sus Kirin, y los MediaTek tendemos a pensar... Casi siempre hablamos de Exynos tampoco, ¿eh? Bueno, pero los Exynos cada vez... Alguna vez. A ti te gustan mucho los Exynos también, pero siempre tendemos a pensar, y a veces es un error nuestro, que los procesadores MediaTek no funcionan al mismo nivel, pero los octa-core de 64 bits cada vez funcionan mejor. Sí, la verdad es que este procesador ya lo hemos probado y nos ha gustado. No es lo mejor que hay en el mercado, no cabe duda, pero es un procesador más que solvente. Además, lo hemos dicho, 2 GB de RAM, y todo ello hace que cojamos el THL 2015, abramos aplicaciones, incluso aplicaciones bastante interesantes, como por ejemplo Google Earth, y tengamos una experiencia, oye, de notable alto. La verdad que muy bien, y es un poco la reflexión que hacemos siempre. La persona que quiera un terminal bastante potente, pero no quiere gastarse un riñón, con este THL va a encontrar un rendimiento más que suficiente, incluso con aplicaciones de Pixar para retoque fotográfico, que siempre le exigimos, le aplicamos diferentes efectos, y el tío se mueve, la verdad que sin demasiados problemas. A mí me ha gustado especialmente, Carlos, la navegación era un auténtico tiro, funcionaba todo de auténtica maravilla con Google Chrome, y bueno, pues son esas cosillas que al final la gran mayoría de usuarios es lo que más van a utilizar, y la experiencia que le va de este THL es muy positiva, incluso para todos aquellos que os guste jugar, pues lo estáis viendo. A mí me gusta jugar. A ti te gusta jugar a muchas cosas. Bueno, pues lo estáis viendo, hemos probado juegos de última generación para Android y hemos tenido problemas, pues la verdad es que cero. Sí, también volvemos a hacerle un poco de énfasis en la buena calidad de la pantalla, en este caso también se le beneficia. Bueno, pues ahora sí, llegados al final, toca el turno de hacer un poquito de reflexión. Antes, Carlos, me gustaría contarte, para que lo sepas, que este terminal lo puedes adquirir en Antelife, que es la gente que ha tenido a bien dejárnoslo, a un precio de unos 239 €. Aquí debajo en la descripción tenéis el enlace e incluso un cupón de descuento. Así de bajos somos, leñe. No, que bajos tú no. Claro, pero... Bajo lo de Antelife. Pero yo les presiono, claro, del cupón, le digo Antelife. Digo, pero no vas a darnos nada para los suscriptores, que tenemos ahí más de 500.000 suscriptores que se puedan beneficiar, pues como siempre, en la descripción le echamos un vistazo. Dicho esto, ya con el precio y prácticamente todos los aspectos de este THL 2015. Y ahora, como siempre, vamos a ir por lo bueno y por lo malo. Y si te parece, Jaume, vamos a empezar por lo bueno, porque somos gente de buen corazón. Claro que sí, vamos a empezar. El primer punto positivo tiene que ver con la pantalla, lo habéis visto, una pantalla de 5 pulgadas, que parece que es el tamaño que se va a estandarizar, incluso en la gama alta, lo hemos visto este año, con un panel IPS, resolución 1080, pero os lo decimos siempre, estos datos fríos luego hay que valorarlos, y en esta ocasión la pantalla es de calidad. Nos ha gustado este panel IPS, no es top del mercado, evidentemente, pero es una buena pantalla. Y nos pasa algo parecido con la cámara, también no podemos decir que esto es un magnífico exponente de fotografía, pero por este precio en el sector de la gama media solemos encontrarnos con bastantes luces y sombras. Hay terminales que nos sorprenden para bien y hay terminales para mal. Pues en este caso el sensor IMX 135 de Sony hace un muy buen trabajo, y la verdad que es sorprendente. Sí, además una buena cámara frontal, que es algo que yo creo que cada vez se valora más, y desde aquí quiero lanzar ese guante por la cámara frontal del THL. Y ahora nos vamos a los apartados negativos, y el primero que quiero remarcar tiene que ver quizá con el tamaño. Estamos delante de un terminal que para ser 5 pulgadas, pues oye, es un poco grande, tampoco es el terminal más ligero del mercado, es 1 centímetro de grosor. Bueno, hombre, pues son detallitos que en los días que corren ya se valoran. Sin duda, y el siguiente apartado negativo también es algo que no es excesivamente importante, pero es el audio. La pantalla nos ha gustado, el multimedia de la cámara también, pero el audio no se escucha ni excesivamente alto, ni la calidad, y sobre todo el problema que, como siempre, que se obtura.
Sí, la verdad es que sí. Así que yo creo que un poco a nivel global de valoración estamos delante de un terminal muy funcional que rinde muy bien, con aspectos multimedia importantes como la cámara y la pantalla. Ahora que tiene un precio que lo pone a luchar con terminales bastante complicados de competir contra ellos y con alguna sombra, como hemos visto, por ejemplo, el tema del audio o del tamaño. Así que bueno, si buscabas un terminal equilibrado con el detallito del lector de huellas, quizás este THL 2015. Como siempre, te agradecemos un montón que comentes aquí abajo, que le des al like y que compartas este vídeo con todos tus amigos. ¿Qué harán en 2016 con esto? No sé. Va a quedar un poco desfasado. Yo tengo mi intríngulis y a mitad de año sacarán el THL 2015 S. O edición verano. O Spring. Porque esto no sé, esto pantalla curva no tiene, ¿no? ¿Qué va? Venga, nos vemos pronto.